Volviste a mirar los chats o respondiste ese mensaje. De alguna manera la puerta la volviste a abrir otra vez. Pero antes de que el alivio se termine de acomodar en el cuerpo, pasa algo más. Como una sensación de marea que aplasta, que pesa, fría, difícil de sostener. Por un lado, el reproche interno. ¿Cómo pude volver a caer? ¿Por qué soy tan débil? ¿Cuándo voy a terminar de aprender que esto termina así, sea como sea? Y por otro lado, aparece ese impulso de ocultarlo, de esconderte, no contarle a tu amiga, borrar rápido el chat, como que mágicamente no pasó, y poner cara, sí, estoy bien, cuando por dentro sentís que otra vez te fallaste. Porque está muy instalado que la dependencia tiene que ver con lo que el otro hace o deja de hacer. Pero hay un dolor más silencioso y muchas veces que desarma bastante más, que es ese dolor que nos autoinfligimos después de haber hecho nosotras. La culpa, la vergüenza, el látigo, el castigo, la autodesvalorización y el aislamiento. Porque una cosa es haber vuelto y otra cosa es quedarte con el juicio feroz e implacable de esa decisión de volver, de haberlo hecho. Hoy quiero que miremos esto con mucha fineza, con mucha sutileza, porque la culpa y la vergüenza no son una sola cosa. Operan en capas, juegan hacia afuera en el vínculo, pero también juegan hacia adentro, con nosotras mismas. Y cuando no las podés reconocer, terminan haciendo algo muy peligroso. Te aíslan justo cuando más necesitas el sostén de una red segura. Soy Vero Vázquez y esto es De Oruga Mariposa, el podcast de Alquímica Mujer. Acompaño mujeres a volver a sí mismas, desde la memoria, el cuerpo y el patrón. Bienvenida a este espacio donde miramos y nombramos lo que duele, no para quedarnos ahí atrapadas, sino para ordenarlo y empezar a elegir y moverte distinto. En los episodios anteriores veníamos hablando de lo que era retirar la energía de la espera después del contacto cero y cómo se sostenía, ¿no?, el ciclo de la dependencia emocional internamente. En ambos casos veíamos que uno busca esa regulación ahí mismo, en situaciones similares, con personajes similares a aquellos que en algún momento nos lastimaron y desde los que aprendimos a sobrevivir. Hoy vamos a entrar en dos emociones muy profundas que muchas veces sostienen el ciclo por debajo y nos van horadando silenciosa y progresivamente. La culpa y la vergüenza. No para juzgarte, no para exigirte más, sino para que puedas empezar a distinguir qué pasa cuando volvés, cuando cedes, cuando te escondes, cuando te aislás, cuando te desaprobás tanto y a la vez sentís que no podés seguir sosteniendo lo que ya entendiste. Y tampoco sabes cómo salir de ahí. Imagina esta escena. Vos venís organizando un plan hace varios días. Le pediste que te acompañe. Se lo recordaste. Lo hablaron. Insististe bastante. Te dijo, sí, tranquila, voy. Y para vos no era un plan cualquiera, era algo importante. Quizás lo ibas a integrar a tu grupo de amigos. Quizás querías que esta vez sí estuviera presente, respondiera con hechos a algún pedido importante para vos. Sí, iba a ser cierto que por una vez no empujabas todo sola. Pero llega tarde, o llega de mala gana, o llega con esa energía ausente de compromiso que vos ya conocés bastante. Y vos, en vez de disfrutar, y bueno, empezás a disimular, ¿no? A ponerte la careta y disimular. Tu incomodidad, la vergüenza ajena, que algo se te va apagando por dentro. Y cuando todo termina intentás decir algo. Yo te lo había pedido, era importante para mí, ya lo habíamos hablado. Y la conversación se da vuelta. De pronto sos la intensa, la insistente, la exagerada, la que no comprende el mal momento que tuvo que pasar. La que impone, no dejás respirar. Y ahí algo en tu cuerpo se asusta, ¿no? Y como te toma ese miedo a perder, cedes. No querés que se vaya, no querés que la cosa se cierre, se termine, no querés sentir ese vacío de la ausencia. Entonces empezás a dudar de tu propio registro. Te convences. Y capaz exageré, no sé, si no escuché, no entendí que él estaba forzado a hacerlo. Capaz lo presioné. Capaz no es para tanto. ¿Y sabés cómo termina? Vos pidiendo perdón. Aunque esa parte tuya, una parte tuya adentro sabía que tenías razón. Era algo legítimo lo que vos sentías. Esa es una capa de la culpa.
Borra tu límite y borra tu voz. Pero hay otra escena también. Suena el celular. Es tu amiga, esa amiga con la que hablaste tantas veces, ¿no? Esto de que ya no querías volver más, de que así no dabas para más, todo lo que te venía pasando, y ella banca, ¿viste? Banca. Y vos ves el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Y no respondes. ¿Por qué volviste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué cediste? Porque algo pasó el fin de semana que te da una vergüenza enorme contarlo. No soportás imaginar su cara, su gesto, su silencio, su pregunta, ¿cómo? ¿Otra vez? No soportás sentir que decepcionaste a alguien más. Entonces clavas el visto. O le respondés cualquier cosa. Hola amiga, después te cuento, te llamo más tarde. O directamente desapareces. Y ahí el círculo queda cada vez más cerrado, porque no solo estás atrapada en el vínculo, sino aislada de una red que podía ayudarte, que podía sostenerte en un espacio de una manera segura, ayudándote a salir. Vamos a tomar de a una y empezar por la culpa. La culpa tiene que ver con el hacer, con la responsabilidad, mal entendida. Porque la responsabilidad es hacerse cargo de algo, pero para modificarlo, para hacerlo mejor, responsablemente. Esto me corresponde, con esto puedo, no lo hice tan bien, tengo la responsabilidad de hacerlo mejor. Pero la culpa es un juicio siempre negativo sobre una misma. Esta sensación de que, lo hice mal, pero no busco la solución. Tendría que haber hecho otra cosa. Pasa más porque me castigo por lo que hice y no por cómo lo podría haber mejorado. Desde un lugar de recurso interno, ¿no? En la dependencia emocional, la culpa nunca es una brújula sana, es una trampa. Y se mueve en dos direcciones, mira. Primero hacia afuera. Aparece cuando el vínculo empieza a tambalear, cuando ves que se puede cortar, cuando el otro se aleja, cuando desaparece, cuando la cosa se enfría. Con todo esto de alguna manera sentís que podés perderlo. Algo en tu cuerpo no aguanta esa incertidumbre, no la soporta, literal. Entonces la mente busca una explicación. Y fue culpa mía. Si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho aquello, hubiera sido más calma, ¿no? Si no hubiera preguntado, pedí demasiado. Aunque parezca contradictorio, esta culpa te da una cierta esperanza de control, sensación de control. ¿Por qué? Porque si la culpa es tuya, hay algo que podés hacer para arreglarlo. Sentís vos. Podés callarte, podés borrar tu límite nuevamente y podés pedir perdón, aunque adentro algo te haga ruido. Podés no molestar, podés encajar cada vez más, podés seguir perdiéndote. Entonces, de alguna manera o todas, cargas con el vínculo entero al hombro, con tal de no sentir el vacío que el otro se vaya. Y esto no es amor, es miedo a perder. Claramente es miedo a perder. Esta culpa, incluso, no nace siempre de un error real, nace de una memoria, de haber aprendido muy temprano que para conservar el amor había que portarse bien, que para no perder había que adaptarse, que para recibir presencia o atención no había que incomodar mucho, que si alguien se enojaba, se apagaba, se alejaba, hay que hacer algo rápido para traerlo reparándolo. No lo pensás hoy así, el cuerpo naturalmente lo hace así. Por eso, frente a la distancia del otro, no aparece una reflexión adulta. Manda esa parte tuya que está tomada por la urgencia antigua, la urgencia de reparar para no perder. Esa es hacia afuera, pero hay una culpa hacia adentro. Esa aparece cuando ya sabes, ya experimentás que ese vínculo te hace mal, pero volvés. Cuando te dijiste no vuelvo más y no lo podés sostener. Cuando dijiste que no ibas a mirar más chat, pero seguís mirando hasta que activás el escribir. Cuando dijiste que ibas a sostener el límite aunque se fuera y ni siquiera lo pudiste expresar. No pudo tu cuerpo. Y ahí la culpa cambia de dirección. Va hacia adentro. No es solo qué cosa hice mal con el otro, esforzándome más al límite de borrarme, sino es qué está mal conmigo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy débil y no tengo la fuerza necesaria? ¿Por qué no sirvo para otra cosa? Y aparece un látigo interno muy cruel, que desbasta, desbasta, desintegra un montón. Porque tu parte adulta sí sabe que eso daña, pero tu sistema nervioso volvió a buscar regulación en el lugar, aprendido. Equivocado, pero aprendido al fin, conocido.
Y en vez de mirar eso con comprensión, que sí te saca explicarte la raíz e identificarla en tu cuerpo, te juzgas, te castigas y eso te hunde más, te deja más en inacción. Te tratás como incoherente, como débil, como indigna, incluso haciendo un proceso interno, ¿no? Te puede pasar. Incluso con la disciplina y la valentía de afrontar esto, de pedir ayuda en un espacio terapéutico para salir, te puede pasar lo que se llama una recaída. Y crees que todo lo que hiciste no sirve para nada por ese punto. Es muy cruel pensar así, porque una parte tuya volvió a buscar alivio. Eso también te enseñó algo más para la próxima no volver. Y quiero decirte algo con mucha claridad, con mucha honestidad. Que hayas vuelto no significa que no hayas entendido, que no tengas recursos, que tu cuerpo haya buscado alivio en un lugar conocido, porque tuvo un desvío en este proceso de reeducarlo, que no es mágico ni en un segundo, no te hace menos valiosa. Significa que aún hay un patrón activo que trabajar y que desandar. El patrón activo no se desarma a golpes, pero sí con consistencia, con entrenamiento, con disciplina, con mucha conciencia y transitando esa incomodidad cada vez más hasta que sea cada vez menos. Esto es gradual. Así funciona matiz más, matiz menos el tema de la culpa. Ahora, la vergüenza va más profundo. Mientras la culpa dice hice algo mal, la vergüenza nos dice hay algo malo en mí. Y esta diferencia es importante. Porque cuando sentís culpa y te das cuenta que esa culpa te revictimiza y cambiás la culpa por la responsabilidad, por el hacerte cargo, sin látigo, con esta comprensión, ¿no?, que te decía, del patrón activo, de cómo puedo mejorar esto, desde otro lugar activo con vos, podés hacer, podés buscar reparación desde ese lugar, interna. Pero cuando sentís vergüenza, lo que queda comprometido es tu identidad. Algo hay en mí, soy así. No es me equivoqué, soy un desastre, soy una intensa, soy débil, soy impotente de otra cosa, soy dependiente. Soy una mujer que no aprende, no aprendo, no tengo esa capacidad. Es un determinismo que te deja congelada, petrificada. Escribe tu destino en piedra cuando no es así. Pero la vergüenza también aparece en otra capa. La vergüenza hacia afuera y dentro del vínculo. Es una vergüenza de mostrar lo que vos necesitas. Tu enojo, tu dolor, tu límite, tu pregunta. Te da vergüenza pedir claridad porque quedas como intensa. Te da vergüenza decir esto me dolió porque te ridiculiza, demasiado sensible, la exagerada. Te da vergüenza sostener un límite porque dudas de que eso sea tu dignidad y te preocupa más que si la sostenés realmente, la dignidad, te quedas sola, el otro se va. Entonces el cuerpo automáticamente, ¿qué hace? Elige achicarse. Pedís perdón cuando no corresponde, explicás de más, avisás lo que sentís, lo adornás, lo decís a medias. Te reís poniéndote una máscara, ¿no?, para que no se note y decís no pasa nada cuando pasa de todo. Podés tener vergüenza aunque tengas carácter y aunque tengas claro lo que vos necesitas. El tema es que si te mostrás, podés perder el vínculo. Y eso te puede. Ese costo para vos es enorme. Todo lo demás queda subsumido ahí, al miedo a perder. Entonces, la vergüenza de ser como sos te vuelve invisible dentro del vínculo. Y también está la vergüenza hacia adentro. Es una de las capas más delicadas, porque aparece no solo cuando te duele haber vuelto, además te da vergüenza que se enteren. Entonces te escondés, dejás de contarle a tu amiga, dejás de pedir ayuda, dejás de ir al espacio donde sí podías hablarlo, dejás de nombrar lo que pasó. Y ahí, en ese aislamiento, el patrón gana muchísimo terreno, porque lo que queda oculto queda sin acompañamiento. Y lo que queda sin acompañamiento se vuelve mucho más difícil de interrumpir. La vergüenza necesita secreto, necesita ocultamiento, necesita encierro, necesita que vos creas que sos la única que le pasa esto. Si esto se habla tanto, nos ha pasado y le pasa a un montón de gente, de personas, de mujeres, que creas que sos la peor, que nadie te va a entender, que ya estás cansada de todo el mundo que te pregunte. Pero cuando podés contarle a alguien seguro, no pude hacer otra cosa, me da muchísima vergüenza, pero no quiero desaparecer.
Por eso te lo cuento. Ahí empieza a abrirse una endija de luz en este ciclo. No porque la otra persona te va a salvar, sino porque dejas de quedar sola, culposa y avergonzada con el látigo en mano para castigarte. Y ahora te invito a que juntas pasemos un poquito esto por el cuerpo. Cómo se siente empezar a dejar el látigo. Una práctica muy breve, muy concreta, no para cambiar nada de golpe ni forzarte, sino empezar a cambiar pasito a paso ese modo en el que te hablas, ese látigo que te infligís cuando sentís que fallaste. No para aceptar que eso está bien, no para negar que eso está mal. En realidad no está ni mal ni bien, es lo que pudiste hasta ahora. Sí es importante la comprensión del patrón para elegir hacerlo distinto, paso a paso cada vez. Esto sí, porque es cierto que algo hay que hacer con esto. La conciencia sin acción no te saca del patrón. Pero vamos a empezar por el principio, por abrir esta puerta a explorarte, tratarte, habitarte distinto en los momentos donde viene el látigo, donde sentís la falla, donde sentís que no vas a poder y que esto es determinismo absoluto. Empezar a explorar cómo se sentiría corrernos de ese lugar. Un poquito. Acomodate, sentí tus pies en el piso, el respaldo donde estés apoyada, o el peso de las caderas en tu sillón, en tu almohadón, en tu cama, el suelo. No busques una postura perfecta, solo registra cómo está tu cuerpo y acomódalo. Relajá donde haya tensión, mueve un poquito el cuello. Respirá con la mayor presencia que puedas. Trata de que con la respiración vayas encontrando un poquito más de soltura, de relajación corporal. A veces ayuda mucho seguir la secuencia del aire, cómo entra, cómo sale, de la manera que puedas. Puedes concentrarte en tu respiración. Si vienen pensamientos, nada. Siempre digo yo, ¿no? Los puedo poner en un globo, en una burbuja de jabón, en una nube, y veo cómo pasan sin juzgarlos. Están ahí, son parte, ¿no?, de la escena. Conectate un poquito con esto que estuvimos hablando, con estas emociones que tienen que ver con lo que llamamos recaída, con este miedo a perder, con este vacío que da esta ausencia, que lleva esa urgencia, ese impulso, ¿no?, de que es insostenible y hay que hacer algo para que no esté más. Ahí, conectada con esto, hace un escáner en tu cuerpo. Cuando tenés ya esas sensaciones, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde aparece en el cuerpo? Acá y ahora en este momento. Puede ser en el pecho, puede ser en la boca del estómago, puede ser en la garganta, puede ser en la mandíbula, en los hombros. Identifica. Recorre tu cuerpo e identifica. Toma una respiración más profunda. Y ahora conectate con la vergüenza que has sentido alguna vez dentro de este bucle. ¿Dónde aparece en el cuerpo? Quizá el cuerpo quiere cerrarse, hacerse chiquitito, se bajan los hombros, la cabeza naturalmente va para abajo, los ojos se cierran. Hay algún impulso en el cuerpo, ¿no?, a no verse, a que no sea vista. No lo corrijas, solo míralo. Como si estuvieras viendo una parte tuya que se asustó mucho. Así como desde enfrente, míralo. Y registrá. Y respira un poquito más profundo. Lleva la intención allí, a donde encontraste más culpa y más vergüenza. Quizás sientas hacerlo en el pecho, quizá en la garganta, en el pecho, quizá en los hombros, quizá necesites tener nuca y estómago. Lo que vos sientas hacer está bien. Quizá necesites poner una mano sobre la otra, quizá necesites abrazarte. ¿Dónde necesitas llevar tus manos en este momento? Y hacelo. Ahí está, estás presente en vos y en esa zona, en esa emoción ahí alojada, esa memoria. Y en vez de decirte, pero ¿cómo pude?
Probá decirte suave internamente: me asusté. Sé que volví a un lugar conocido buscando alivio. Reconozco que no necesito castigarme para aprender. Respira ahí sin empujar, solamente acompañando estas frases, estas sensaciones que pueden aparecer en el cuerpo cuando te escuchas, acompañándote, quedándote con vos, registrando por dónde no se aprende, por dónde se puede llegar a aprender, cómo necesitas hablarte desde otro lugar, cómo te hace bien, cómo afloja el cuerpo, aunque sea 1 milímetro, hablándote desde otro lugar. Deja que el cuerpo registre esa diferencia, porque el castigo interno puede hacerte parecer fuerte con autoridad, pero te deja sola. Y la salida del patrón no empieza cuando te tratás con más crueldad, siendo implacable. Empieza cuando podés sostener esta verdad sin destruirte, sin desarmarte, acompañándote, tratando de recomponer esos fragmentos. Más presente. Quizá la verdad sí sea, cedí, volví, me traicioné, respondí, me escondí. Pero también puede ser, estoy viendo. Si estoy viendo, estoy pudiendo empezando a hacer algo distinto. Estoy empezando a nombrarlo. Estoy empezando a dejar de desaparecer. Estoy empezando a sentir cómo es mirarme con amor, cómo es verme, cómo es quedarme conmigo, así incómoda. Quédate unos segundos con esa mano donde hayas sentido apoyarla, no para negar lo que pasó, sino para sentir que estás ahí, que te estás acompañando esta vez. Que la que se empieza a poder regular chiquito y de a poco sos vos. Y que podés empezar a dejar de abandonar. Respira profundo y agradecete este momento, chiquito pero enorme, de conciencia, de presencia, tuya, no prestada. Y déjame decirte que la transformación de esta dinámica no empieza con una promesa enorme, no empieza con un nunca más sostenido desde el látigo, reactivamente incluso. Empieza con gestos concretos. Primero, frenar el castigo, no te saca. No justificar todo, no negar lo ocurrido y dejar de convertir cada recaída en una condena que define tu identidad. No es lo mismo decir soy un desastre que decir una parte mía volvió a buscar alivio en un lugar conocido. Activó el patrón. Necesito entender qué, cuándo, dónde se activó, cómo se activó, qué lo disparó y ver cómo hacerlo distinto de ahora en más. Esa diferencia te saca o te deja clavado en el mismo lugar. Después cómo, bueno, es otro episodio. Esa es la diferencia, ese es el norte. La frase del desastre te hunde, la otra te da agencia. La segunda cosa importante, ¿no?, donde uno puede ver que empieza una transformación, es romper el secreto. No hace falta salir con un parlante contándoselo a todo el mundo, publicando en redes, no hace falta. No hace falta exponerte tampoco donde no hay cuidado, donde no hay credibilidad. Pero sí puede ser muy reparador elegir una persona, podérselo decir, segura, cuidada. Me da vergüenza contarte esto, pero le volví a hablar, no lo pude sostener. Solo escúchalo. Que lo escuches y que yo lo pueda decir ya me ayuda. Ese mensaje puede parecer muy chiquitito, muy nimio, pero es profundo. Corta el pacto de silencio con tu vergüenza. Por supuesto, buscar ayuda profesional si esto cuesta sola. Por supuesto. Estamos hablando de primeros eslabones, ¿no? Porque a veces el proceso se hace muy cuesta arriba y no es debilidad pedir ayuda, sino señal de que querés salir y que necesitas el acompañamiento especializado para hacerlo. Y no hay que poder con todo sola. ¿Quién puede?
La tercera cosa que nos puede dar una pauta de cómo empieza esta transformación es mirar el patrón en vez de quedarte en la conducta. Porque si vos mirás solo la conducta, te vas a decir otra vez hice lo mismo. Volví porque soy débil. No me banqué sostenerlo. Pero si mirás el patrón, abrís preguntas que te dan salida, llaves. ¿Qué parte de mí se sintió en peligro? Que me vi compelida a volver. ¿Qué vacío conocido intenté calmar? ¿Qué amenaza sintió mi cuerpo? ¿Dónde la registro por primera vez? ¿O dónde la sigo encontrando para atrás? ¿Qué memoria se activó cuando pensé que podía perderlo? Ahí aparece otro nivel de trabajo profundo, que desata nudos desde la raíz. Adulto, honesto, responsable con vos. Si algo de lo que hablamos en este episodio te hizo sentido, te tocó, te recomiendo descargar mi guía gratuita No es amor, es dependencia. Vas a entender el ciclo del bucle con pequeños movimientos, llaves para empezar a salir. También tiene un audio de conciencia corporal para acompañarte en esos momentos donde la urgencia te complica mucho para poder sostener elecciones distintas. El link lo tenés en la descripción del episodio. Y si sentís que se te hace cuesta arriba desandar este patrón, dejar de repetir o quedarte en vínculos que duelen, podés agendar una llamada de claridad gratuita de 20 minutos conmigo. Es un espacio cuidado para mirar juntas qué te está pasando y si alguna de las modalidades de mi acompañamiento puede ayudarte. También te dejo el link en la descripción. Quiero que te quedes con esto antes de cerrar. El problema no es solo haber vuelto. El problema es quedar sola y atrapada en la culpa y la vergüenza, en el castigo interno. Porque la culpa te hace creer que todo depende de vos y que el otro no juega. Y que lo vas a resolver modificándote, cambiando tu esencia, perdiéndote en el otro. Y la vergüenza te desintegra, te hace aislarte y esconderte justo cuando más sostén necesitas. Pero cuando podés nombrarlo, algo cambia. Cuando podés decir me pasó, me dolió, me da vergüenza, pero no quiero desaparecer. Ahí el patrón empieza a perder fuerza. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque vos no estás mirando tu dolor desde el juicio, sino desde querer integrarlo y reeducarte, mente y cuerpo, de otra manera. Lo estás mirando desde la conciencia y desde ahí se abren las posibilidades. Gracias por estar semana a semana. Gracias por haber compartido un episodio más. Déjame, si querés, en comentarios cuál fue alguna de las frases o palabras que te hayan resonado más de este episodio y te voy a leer atentamente. Soy Vero Vázquez. Esto fue De Oruga a Mariposa y claro que nos seguimos escuchando.